La cuota alimentaria 2026. Hablaremos hoy en nuestro podcast del día acerca de cómo aumentar la cuota, en qué escenarios podría no aumentar la cuota y cuál es el estándar legal para que tu cuota de alimentos sea justa cada año que pasa. Quédense en este podcast de esta semana. Hola, hola, hablando con Jimmy Jiménez, tu abogado. Para ti que quieres estar informado y aprender todos los días sobre temas legales, no te pierdas en menos de 5 minutos información interesante, casos y tips jurídicos. Revelaremos todos nuestros secretos y estrategias prácticas. Suscríbete, compártelo. Bienvenidos. Hablemos hoy entonces acerca de la cuota de alimentos 2026. Y es que todos los años, al inicio del año, pues se nos presenta, por supuesto, la gran pregunta acerca de ¿debe aumentar mi cuota? ¿Cuánto debe aumentar? ¿Y cómo hago para saber el aumento y el valor que se debe aumentar? Algo muy importante, y es que hay que decir que para todos esos padres que pagan cuota de alimentos, pues todos los años en el mes de enero te debes preparar para hacer tu aumento de cuota de alimentos y por supuesto hacerla conforme a las reglas de la ley. Si no haces tu aumento de cuota, pues podrías estar entrando en un riesgo de un proceso de inasistencia alimentaria por fiscalía o un proceso legal de ejecutivo de alimentos. El proceso ejecutivo es un proceso de cobranza y hablaremos en un minuto sobre eso, en unos momentos sobre eso. Pero básicamente, ¿qué tienes entonces que saber para el tema del aumento de tu cuota de alimentos? Número 1, la cuota de alimentos anualmente por regla legal debe incrementarse, debe aumentarse. Todos los años la cuota debe aumentarse. Número 2, tenemos que entrar a revisar si tu cuota de alimentos aumenta conforme al salario mínimo, que es una de las reglas legales, o conforme al IPC. Básicamente el Código de Infancia y Adolescencia colombiano dice que todas las cuotas deben aumentar y deben aumentar salario mínimo o IPC. ¿Y cómo entonces puedes saber si tu cuota aumenta conforme al salario mínimo o si aumenta conforme al IPC? Pues para saber si tu cuota aumenta conforme a IPC o a salario mínimo, tienes que ir a revisar tu decisión legal, bien sea decisión judicial, sentencia de juzgado, bien sea un acuerdo de centro de conciliación privado público o bien sea una decisión de comisaría de familia o una decisión de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y si tu cuota de alimentos fue bien fijada, allí debes encontrar un ítem donde se establece claramente que tu cuota de alimentos tendrá que aumentarse a través del salario mínimo. Si tu cuota de alimentos no quedó fijada en aumento de salario mínimo o IPC, pues entonces tendrás que aplicar la regla de la ley, y la regla de la ley dice que aumenta conforme al IPC si no quedó fijada. Pero si dice salario mínimo, pues entonces la noticia es que este año tu cuota de alimentos aumenta 23%. Recomendarles también que pueden visitar nuestra página web www.abogadosdefamiliacolombia.com y utilizar de manera totalmente gratuita nuestra herramienta de calculadora de cuotas alimentarias 2026. La pueden encontrar en Google buscando simplemente las palabras calculadora cuota alimentaria 2026 o visitar directamente nuestro sitio web. ¿Qué pasa si mi cuota no aumenta conforme al salario mínimo? En todo caso sí tiene que aumentar, pero entonces aplicaría la regla del aumento conforme al IPC. Y para este año 2026, la regla del IPC de todo el año 25 fue 5.10%. Eso quiere decir que si mi cuota de alimentos este año yo estaba pagando, 2025 estaba pagando $1.000.000, le aumento el 5.10%, entonces tendré que empezar a pagar $1.051.000. Y si estaba pagando $1.000.000 el año pasado y mi cuota aumenta conforme al salario mínimo, pues entonces este año empezaré a pagar $1.230.000. Esa es la regla del aumento de cada año. ¿En qué casos podría excepcionalmente una cuota de alimentos no aumentar? Pues el no aumento de cuota tiene que pactarse expresamente en el momento de reglamentar la cuota. Es decir, esposo, esposa o pareja, expareja se sentaron en un centro de conciliación y pactaron una cuota de alimentos de $500.000, de $1.000.000, de la cifra que sea. Se pusieron de acuerdo, aceptaron eso. Pero el esposo dijo, o la expareja, el padre de los hijos dijo: este año 2026 que inicia, pido por favor que la cuota no aumente porque usted y yo estamos fijando esta cuota en diciembre de 2025. No sería muy justo que yo pague un mes el valor que pactamos hoy y al mes siguiente ya esté teniendo que hacer un incremento. En ese único caso y en esa única excepción legal no tendrás que aumentar la cuota de alimentos, solamente en esa excepción legal.
o a menos que voluntariamente tu expareja, la mamá de tus hijos, el papá de tus hijos, acuerde contigo en un documento legal que por alguna razón o circunstancia especial no se va a hacer incremento en un año específico, pero tiene que quedar por escrito, de lo contrario no tiene ningún tipo de validez legal. Otra cosa muy importante para mencionar y es qué hacer cuando ese papá, esa mamá que paga la cuota, no quiere hacer el aumento voluntario. Pues yo quiero que sepas que el no pago del aumento, el no pago del aumento de cuota anual, pues simplemente implica que ese padre está incumpliendo el pago de cuota. Y eso te daría a ti la posibilidad de iniciar 2 acciones legales como mínimo, incluso una tercera. La primera, podrías iniciar una denuncia de inasistencia alimentaria en Fiscalía General de la Nación. Denuncia de inasistencia alimentaria por el delito denuncia por el delito de inasistencia alimentaria en Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque no pagar la cuota o pagarla incompleta implica instantáneamente cometer el delito de inasistencia alimentaria para ese padre o esa madre incumplido o incumplida. Pero lo segundo que podrías hacer es iniciar un proceso judicial que se llama un proceso ejecutivo de alimentos. El proceso ejecutivo de alimentos es una acción legal en donde yo le pido a un juez de la República que ordene el embargo de salarios de propiedades, bienes inmuebles, bienes muebles, vehículos, automotores, etcétera, y le pido al juez que ordene el embargo de las propiedades, de los bienes, del carro, de la moto, de esa persona que se niega a pagar. La primera etapa del proceso ejecutivo de alimentos es el embargo de salarios, de cuentas bancarias, de pensión, de ese hombre pensionado, de esa mujer pensionada que no quiere pagar la cuota de alimentos. Y lo que les estoy explicando es que el no aumento de cuota te daría esa posibilidad de cobrar todos esos meses que esa persona ha pagado sin aumentar. Casos reales que nos encontramos, un hombre, una mujer que dejó de pagar cuota por muchos años, ejecutivo de alimentos, delito de inasistencia alimentaria, posible. Pero cuando además lo que ha dejado de pagar, sigue pagando la cuota, pero paga lo que quiere y no quiere hacer el aumento, pues allí también, ejecutivo de alimentos, denuncia de inasistencia alimentaria. Y mucho cuidado, ese no pago de cuota o ese no pago del incremento mensual, pues implica que usted está debiendo cada mes el valor que dejó de pagar por el incremento más los intereses de ese valor que dejó de pagar. Así que mucho cuidado porque usted podría estar en riesgo. Pero además de eso, la tercera herramienta que usted tiene como papá o como mamá que no le quieren hacer el aumento es la figura del REDAM. El REDAM se llama el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y a través de la figura del REDAM usted le puede pedir al juez colombiano e incluso teóricamente debería poder hacerlo a través de Comisaría de Familia, a través de ICBF, que se inscriba a ese padre incumplido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Es el datacrédito de los padres deudores. Ese papá que se niega a hacer el incremento también podría estar en riesgo de terminar incluido en la base de datos del REDAM. El REDAM le va a generar a ese padre graves sanciones y graves consecuencias y una de ellas, por ejemplo, es no poder salir de Colombia. No puede salir del país porque inmediatamente queda con un impedimento. Cuando ese padre llegue a Migración Colombia no va a poder salir. Y son las formas entonces de sancionar, de castigar a ese padre, a esa madre que no quiere hacer el incremento de cuota de alimentos. Terminemos este podcast hablando acerca de la posibilidad que todos los padres de Colombia, pero también todas las madres de Colombia tienen de la revisión de su cuota de alimentos. Es posible revisar la cuota de alimentos y establecer un aumento de cuota o establecer una reducción de cuota. Pues la respuesta 100% es sí. En todos los casos legales, la cuota alimentaria debería estar pensada para garantizar el bienestar del niño, el bienestar de la niña, pero mucho cuidado. El bienestar del niño, de la niña, debe garantizarse con una cuota justa. La cuota justa no es lo que quiera mamá, la cuota justa no es lo que quiera papá, la cuota justa es lo que sea razonable para los gastos del niño, pero también, por supuesto, que se tenga en cuenta el nivel de ingresos de papá. Y en todos los escenarios, ese papá puede pedirle al juez una revisión de cuota para reducción de cuota, si fuera necesario, si fuera posible, razonable. Consulta legal personalizada es un buen consejo ahí para que revisemos si en tu caso valdría la pena hacer una reducción o pedirle al juez una reducción y si tendrías posibilidades de que prospere. Pero también en todos los casos, mamá tiene la posibilidad de pedirle al juez de la República un aumento, un incremento de cuota. ¿Cuándo? Cuando ese padre ha aumentado sus ingresos, cuando ese hijo ha aumentado sus gastos. ¿Cuándo papá puede pedir una reducción? Cuando ese padre ha reducido sus ingresos o cuando puede probar que ese hijo ya no tiene tantos gastos. Hay que revisar cada caso
concreto. Mucho ojo y terminamos este podcast explicando lo siguiente: la cuota de alimentos 2026 para los hijos mayores de edad. La regla del aumento anual de cuota también aplica para las cuotas de alimentos de los hijos mayores de edad. Si en el acta de acuerdo, si en la sentencia judicial de la cuota de alimentos de ese hijo mayor de edad quedó pactado conforme a IPC, aumenta conforme a IPC, o salario mínimo, lo que haya quedado allí pactado. Así que todas estas reglas aplican también para la cuota de alimentos de los hijos mayores de edad. Recordemos que en Colombia los hijos mayores tienen cuota de alimentos, tienen derecho a reclamación de cuota alimentaria hasta los 25 años. Soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Te invito, por supuesto, a consulta legal personalizada con nuestro bufete de abogados Integrity Legal. Somos especialistas en derecho de familia y en varias áreas del derecho te podemos ayudar. Te invito a seguirme en las redes sociales. Suscríbete, por supuesto, para que escuches nuestros podcasts todos los días y estés conectado en nuestras redes sociales. Soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Un gran día para ti. Siempre les digo, pregunta lo que quieras.